Buenas noches, no te gusto saludarles en el día jueves 9 de abril de 2020. Estamos preparados para hacer junto a ustedes un recorrido por la información más importante que se ha generado tanto a nivel de El Salvador como en diversos puntos del planeta. Vamos a comenzar una hora y media de noticias. Así es, muy buenas noches, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Quédense, vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Comenzamos con nuestros titulares. Las autoridades confirman una sexta muerte por coronavirus en el país. También se reporta un contagio local en el municipio de San Salvador, mientras que 14 personas han logrado curarse de este padecimiento. Habitantes de Santo Tomás, municipio donde reside la enfermera contagiada con COVID-19, exigen a las autoridades medidas sanitarias y que determinen nexos epidemiológicos en el lugar. Las municipalidades arrecian las medidas contra el COVID-19. Arcos sanitarios siguen siendo instalados en los accesos para evitar que el coronavirus entre a las localidades. Enfrentó a audiencia acusado de feminicidio en Chalatenango. Este caso se suma a la racha de asesinatos de mujeres desde que iniciaron las restricciones de circulación por la emergencia sanitaria. En España, luego de 2 días consecutivos de muertes al alza por COVID-19, se registra una leve disminución en los fallecimientos. Comenzamos las noticias contándoles que en la entrevista de Noticiero Hechos de la tarde, las autoridades de migración aseguraron que se está mal utilizando el número de emergencias, al menos en el 60% de los casos son falsas alertas. Conozcamos más detalles a continuación. El número 76000726 fue habilitado por la Dirección de Migración y Extranjería para denunciar a las personas que ingresaran al país en puntos no autorizados, evadiendo controles de salud y migratorios. Según el titular de la institución, el número ha sido mal utilizado. El 60% de las denuncias recibidas son falsas. Nosotros tenemos habilitado el número 76000726. Es un número para que las personas puedan llamar, pero también quisiera a la misma vez que le estoy proporcionando este número, quisiera que las llamadas fueran responsables. Seamos por favor responsables. Tenemos un equipo trabajando 36, 28 ahora, porque pasamos todos los días, a toda hora trabajando día y noche, y es injusto también que recibamos llamadas quizás de gente que se quiere vengar de un vecino, diciéndole que ha entrado recientemente al país, y nosotros obviamente vemos todo el movimiento migratorio y no es cierto. En otro tema, a pesar que el aeropuerto internacional cerró operaciones el 17 de marzo a la medianoche, el funcionario agregó que en las últimas semanas han recibido vuelos con al menos 716 personas deportadas procedentes de diferentes países. Todas ingresaron a centros de contención. Lo que pasa es que nosotros en estos casos tenemos unos convenios ya de larga data, no es de hoy, donde estamos recibiendo a las personas retornadas que vienen de países, no solo de los Estados Unidos, está también México y hay otros países con los cuales tenemos algún tipo de ese tipo de convenios internacionales que se han respetado hasta el día de ahora. La cifra actualizada está en 716 y son personas que son llevadas a lugares especiales de cuarentena. En cuanto a los extranjeros que se encuentran varados en el país, los plazos de procesos migratorios están suspendidos y los trámites serán retomados cuando pase la emergencia por COVID-19, explicó el director de Migración y Extranjería. Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Pero también debemos mencionar que existe una realidad. En al menos 10 municipios se han identificado casos locales de COVID-19. Santo Tomás es uno de ellos. Los habitantes de este lugar están preocupados ante el caso positivo de coronavirus reportado ahí, ya que aseguran que las autoridades no han tomado las medidas sanitarias. La tarde del 7 de abril fue atípica para algunos residentes de Santo Tomás. Autoridades de salud ingresaron a una de las viviendas para trasladar a la familia de una profesional de salud, compuesta por 8 personas, luego que diera positivo al coronavirus. Eran 6 mayores y 2 niños chiquitos.
los que estaban en esta casa, en este hogar. Pues los llevaron todos y ellas los tienen retenidos para ir viendo cómo accionan y hacerle los exámenes. Y ahora sé que están bastante estables a donde los tienen. Habitantes denuncian que el Ministerio de Salud no ha aplicado los protocolos de desinfección ni se han buscado los nexos epidemiológicos que podrían existir en la colonia. No han venido nadie, ni de la alcaldía, ni de la unidad de salud, nadie se ha acercado. Necesitamos que vengan a limpiar, a hacer limpieza con desinfectante toda la zona donde ellos estaban, porque la familia entera se la llevaron. Entonces están la casa sola, silencia, pero no se puede uno acercar allí. Yo tendría que pasar allí porque allí pasaba, era mi camino donde pasaba, pero hoy no me puedo acercar porque el virus seguramente todavía está vivo allí. La profesional de salud fue trasladada al Instituto Salvadoreño de Seguro Social ubicado en la colonia Amatepec, lugar que fue habilitado por las autoridades para atender a pacientes positivos al virus. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. ¿Y sabe usted que ver profesionales de la salud con equipo de protección especial ha generado alarma entre algunos ciudadanos? En redes sociales surgen muchas especulaciones y videos e incluso aseguran que se trata de personas positivas o sospechosos de COVID-19. ¿Pero es realmente así? Tatiana Funes investigó al respecto y nos presenta el siguiente informe. Vamos con Tatiana. Este video causó alarma en redes sociales. Los trajes del personal de salud hizo pensar a muchas personas que se trataba de un caso de coronavirus. Este y otros videos similares han circulado en las últimas semanas, activando una psicosis colectiva. En realidad se trata de un protocolo para proteger al personal de salud, quienes siempre deben portar trajes de bioseguridad para evitar contagios de cualquier índole. En nuestro territorio circula bastante personal que está capacitado, que está con el equipo, que está con toda la protección para ofrecer y brindar servicios relacionados a coronavirus, y en su momento pudiera existir el caso de que uno de estos equipos dé la atención directa a un paciente que esté con una patología, con un traumatismo o con una enfermedad no relacionada a coronavirus. Estos trajes especiales se utilizan de acuerdo al tipo de emergencia que se atienda. De acuerdo a esto, el traje puede ser nivel 1, 2 o 3. Tenemos un equipo de bioseguridad nivel 1, es el convencional, es el que el personal va a utilizar ante la provisión de servicios básicos, y eso consiste en una gabacha que es lo usual de todo médico, una mascarilla, guantes, también el uso de gorro. El equipo de bioseguridad nivel 2, este ya es un equipo un poco más especializado, en el cual se utiliza siempre las medidas de barrera que consisten en la mascarilla, en el uso del gorro, en el uso de los guantes, pero se implementan ciertas implementos que dan mayor protección, como lo son los gabachones en su momento no estériles, que dan una cobertura a todo el contexto corporal del médico. El personal que está atendiendo pacientes estrictamente positivos para coronavirus, ellos ya utilizan un traje nivel 3 de bioseguridad, el cual consiste en un traje completo en el cual también incluye una mascarilla con un nivel de filtración mucho mayor al convencional que ofrece una mascarilla quirúrgica, además de sus lentes y de sus botas y cubrebotas y todos los implementos necesarios para garantizar de alguna manera el hermetismo del personal de salud y de esta manera exponerlo menos. El sistema de emergencia como equipo de respuesta rápida está a cargo de verificar los casos sospechosos, por lo tanto, se debe tomar las medidas de bioseguridad. El que se realice el traslado de un paciente no garantiza que se trate de un caso de coronavirus. Esto no quiere decir que todos los traslados que se realicen son pacientes positivos a coronavirus, son pacientes sospechosos, que hay que guardar todas las medidas de bioseguridad, son trasladadas hacia el área donde se realiza el estudio del paciente y al final con las pruebas de laboratorio, los estudios clínicos, la PCR que se realiza, podemos decidir y diagnosticar si este paciente es positivo de coronavirus o simplemente es un caso sospechoso. Además del sistema de emergencia, estos trajes también pueden ser portados por personal del Seguro Social, Sanidad Ambiental y Medicina Legal al momento de reconocer cadáveres. Entonces, no solo las instituciones de salud pública específicamente que van a dar provisión de servicios utilizan estos trajes. Existe el caso también de medicina legal en las cuales sus protocolos ante ciertos pacientes específicos, como el manejo de pacientes
putefactos que necesitan en algún momento utilizar estas medidas de bioseguridad para evitar adquirir enfermedades como meningitis y otras enfermedades que pueden surgir ante eventualidades como es el caso de estos cadáveres que ya se encuentran en un nivel de descomposición sumamente elevado. El titular de Salud hace un llamado a la población a no difundir rumores que generen pánico. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, aseguró que las retenciones de quienes no cumplan la cuarentena domiciliaria son legales. En un nuevo pronunciamiento, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exhortó a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Salud a unir esfuerzos a fin de crear un mecanismo legal que regule las detenciones de las personas que no respeten la cuarentena domiciliar. Recuerda que no deben de hacer privaciones de libertad por violar la medida y respetando los derechos constitucionales, pero también dijo a la población que deben de respetarla. Según datos oficiales a la fecha, hay más de 1.300 personas retenidas y enviadas a centros de contención por 30 días, por no haber justificado su presencia en las calles. El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, informó que en el decreto que se presentará en los próximos días a la Asamblea Legislativa, plantearán estas modificaciones. Nosotros obviamente vamos a seguir con las medidas porque primero sí tenemos un sustento legal. La sala habló de la ley de restricción, que la ley de restricción no tenía ninguna medida. Sin embargo, nosotros estamos utilizando la ley de emergencia. La ley de emergencia en su artículo 2, letra E, que Ley de Emergencia Nacional señala que se establecen como medidas inmediatas para la atención, y la letra E dice que el Ministerio de Salud puede efectuar evaluaciones a 3 clases de sujetos. A los sospechosos, a los que ya tengan el COVID-19 y a todas aquellas personas que sean fuente de contagio. La sala ordenó al gobierno elaborar con la debida urgencia un plan para la repatriación gradual de los más de 4.000 salvadoreños que se encuentran varados en otros países y que por el cierre del aeropuerto no han regresado. El puerto aéreo permanece cerrado para prevenir el ingreso del COVID-19. Primero la sala dice no abrir el aeropuerto, porque el demandante pidió que se abriera el aeropuerto, pero de manera progresiva, que previo plan que se haga, se vaya verificando cómo apoyar a los salvadoreños, y le ordena a la Cancillería tener todos esos elementos, que la Cancillería ya tiene de alguna manera el mapa de todas las personas, pero le ordena a la Cancillería verificar las condiciones en que estas personas, y por último le dice a las personas que siempre y cuando hayan comprado un boleto y ya no tengan las condiciones de subsistencia en otros países. Se espera que antes del 13 de abril se dé una prórroga a la cuarentena que anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, en cadena nacional, pero aún se está estudiando si será de 15 a 30 días. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un habeas corpus a favor de una persona que se encuentra aislada en un centro de contención. El recurso, presentado ante los magistrados, señala que al demandante se le han realizado pruebas de COVID-19 y que resultaron negativas. Ahora solicita ser trasladado a su hogar para continuar la cuarentena junto a su familia. Escuche usted esto. El presidente de la República tuiteó recientemente que obtuvieron información sobre personas que viajaron a la playa este día. Viajaron a la playa. El mandatario aseguró que la PNC y la Fuerza Armada procederán a retener y enviar a centros de cuarentena controlada a los infractores por 30 días. Luego de los 30 días de cuarentena, serán remitidos a la Fiscalía para que inicie el proceso legal correspondiente y paguen por infringir la ley. Nayib Bukele aseguró además que la cuarentena para estas personas podría extenderse indefinidamente, ya que la cantidad de kits de pruebas es limitada y ellos no serán prioridad. ¿Y sabe usted que un equipo de Noticiero Hechos recorrió las principales calles de San Salvador para mostrarnos un problema que se ha generado en estos últimos días, ya que las mascarillas y los guantes que a diario utilizan los ciudadanos no son procesados adecuadamente para su desecho? Incluso hay quienes los arrojan en los espacios públicos.
La emergencia nacional por la pandemia del coronavirus ha cambiado nuestro estilo de vida al adoptar medidas sanitarias que no formaban parte de la rutina diaria. Pero al parecer, también hay malos hábitos que nos pueden poner en riesgo. Guantes y mascarillas se encuentran tirados en espacios públicos como parques, aceras y cunetas. Este tipo de desechos son catalogados como bioinfecciosos, es decir, pueden poner en riesgo a la población y a quienes se encargan de limpiar la ciudad. Todos andamos guantes, andamos mascarillas y pues no lo tocamos con la mano, sino que para eso andamos una pala, el rastrillo y la lona. Ahí se echa la lona y en ningún momento se tiene contacto con ella porque hay una lona para recoger la basura. Si usted ve como allá, que está regada, se recoge en lona, no se recoge con la mano. Una de las principales medidas de prevención para evitar el incremento de los contagios comunitarios es el uso de estos recursos hospitalarios que hoy están al alcance de la población. Pero no es suficiente saber cómo se utilizan, sino también la forma adecuada de desecharlos. Es por eso que la Alcaldía de San Salvador, a través de una campaña de concientización, busca educar a los salvadoreños sobre el adecuado tratamiento de estos insumos. Además, el edil capitalino aseguró que quien sea sorprendido botando las mascarillas o guantes en la calle será multado. En uno, que cuando tengan mascarillas, guantes o materiales de ese tipo para disponer, que los dispongan en una bolsa distinta, con un color distinto al resto de desechos sólidos. Y en segundo lugar, que todas las bolsas de desechos sólidos las saniticen. Esto lo pueden hacer con agua y lejía y así pues nos ayudan a cuidar a nuestro personal de desechos sólidos. Salvadoreños que deben salir de sus casas hacia sus trabajos o para realizar las compras del hogar se muestran preocupados por esta problemática. Piden a la población ser más conscientes de la situación que atraviesa el país, ya que este tipo de acciones insalubres pueden ocasionar un revés en las medidas implementadas por el gobierno para contener los efectos de la pandemia. No se sabe si ese material está contaminado. No, y lo que están haciendo es proponer que haya más, que se propague más el virus, pues. Lastimosamente no hemos hecho conciencia muchos salvadoreños en ese aspecto. Entre más limpio tenemos aquí la ciudad, pues menos nos podemos contagiar, porque también, ¿verdad?, el aseo es necesario que todos lo practiquemos y lo hagamos. Lo importante es recordar que estos son desechos bioinfecciosos. El mal manejo de estos puede poner en riesgo su vida y la de su familia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y tenemos una actualización de datos sobre el COVID-19 en el país. Se reporta un fallecimiento más por coronavirus, así como un nuevo caso local, esta vez en la capital. Las autoridades de salud reportaron 10 nuevos casos confirmados de COVID-19. De estos, un caso local confirmado en la capital y 9 importados. Según el reporte, estos permanecieron en cuarentena. Con estos nuevos casos, la cifra de confirmados llega a 103, de los cuales 68 están estables, 6 moderado, 5 grave y 4 en estado crítico. De los contagiados, 61 son hombres y 42 mujeres. Hay 10 casos locales registrados en los departamentos de Santa Ana, Usulután, Morazán, La Libertad, La Unión y San Salvador. Además, 42 casos sospechosos que aún se investigan. Pero las personas recuperadas también siguen aumentando. En las últimas horas se dio a conocer 4 pacientes más que han sido curados, haciendo un total de 14. Hay 105 centros de contención donde se encuentran 4.606 personas, pero 1.115 ya finalizaron su periodo de cuarentena. La cifra de personas retenidas por violar la cuarentena va en aumento. 1.361 personas tendrán que estar en estos lugares de cuarentena durante 30 días. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, aquí en La Libertad, emitió un comunicado descartando un caso de COVID-19 en ese municipio. Información que ha circulado en redes sociales aclara que se trató de una persona procedente de Metapán que al bajar de un autobús tenía dificultades para respirar, por lo que solicitó ayuda a los agentes del CAM, quienes se comunicaron con el Ministerio de Salud tal y como lo establece el protocolo de atención de este tipo de casos. La municipalidad desinfectó el sector como medida de prevención.
Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Continúe con nosotros. El coronavirus hace retroceder a la economía. Las gremiales del transporte piden que el gobierno pueda aplicar medidas para evitar que el impacto financiero sea catastrófico. La verdad es que la situación sigue siendo difícil para el transporte público de pasajeros. La crisis económica sigue golpeando a varios sectores. El transporte colectivo es uno de ellos. Sus ingresos se han reducido drásticamente por las restricciones de movilidad aplicadas por el gobierno. Pero las últimas disposiciones de permitir 2 personas por asiento es un respiro financiero, sostienen los transportistas. Una disminución del 80-85% de los ingresos totales. Y ahí pues el déficit obviamente es grande. Diariamente operamos con un déficit a nivel nacional como empresarios de transporte, algo que pues nos está poniendo desde ya ratos en dificultades terribles. Pero para ir saliendo a flote de la problemática, piden que el gobierno les dé una mano, a pesar que el Ejecutivo tiene atrasos en el pago del subsidio. En el pago de la compensación de los meses de diciembre y de enero, todavía hay algún atraso de febrero y que las autoridades pues se han comprometido a ponerse al día lo antes posible. Otro inconveniente que reclamaban es que no existía el acceso a repuestos de las unidades, pero poco a poco este problema se está resolviendo. Ya algunas ventas de repuesto de manera parcial están haciendo esfuerzos de suplirnos parte de nuestras necesidades. No de manera total, ¿verdad? Los transportistas no detallaron qué otras medidas de alivio financiero han solicitado al gobierno, con el que mantienen reuniones constantes. Con imágenes de Ever Ábalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y tenemos más información relacionada con este tema. El servicio del transporte público continuará funcionando de manera normal en medio de la emergencia generada por el coronavirus. Así lo aseguraron los transportistas. El Ministerio de Obras Públicas y empresarios del transporte colectivo alcanzaron acuerdos para continuar brindando el servicio a la ciudadanía de forma segura e higiénica. Parte de los acuerdos fueron mantener la reducción de pasajeros, portar alcohol gel en las unidades y que los motoristas utilicen obligatoriamente guantes y mascarillas. Algunas de las medidas que se han estado tomando son sanitizar al menos 3 veces al día en las unidades, hacer sanitización también en las terminales y en los puntos de meta, colocar alcohol gel en las unidades, colocación de mascarilla obligatoria para los transportistas y también tener por cada asiento la cantidad máxima de 2 pasajeros. Estas son algunas de las medidas que se han estado tomando. Hemos hablado con los transportistas, ellos están de acuerdo a acatar todas estas medidas para evitar el contagio. Y estamos comprometidos de prestar el servicio a nuestros usuarios en tiempos normales, podríamos decir, pero hoy que estamos en difíciles situaciones, no solo como sector transporte, sino como país. Ante las recientes denuncias de la prohibición del uso del sistema del transporte público a empleados de salud, los empresarios sostienen que no han obstaculizado el uso de los autobuses. Sin embargo, se mantendrán atentos para atender las denuncias del gobierno y se comprometieron además a entregar la compensación que se ha atrasado. Una denuncia y que nosotros podamos comprobar, nosotros como empresarios, antes que las autoridades quizás puedan tomar alguna sanción, nosotros tomaríamos acciones sobre ese empleado que pueda hacer una acción negativa para la gente que está trabajando duramente. La compensación económica debe pagarse aproximadamente en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Entonces por eso es que nosotros ahorita estamos en el proceso, varios empresarios nos están mandando las planillas y otros documentos. Desde el Viceministerio de Transporte también se hacen diferentes auditorías
para garantizar que las unidades hayan estado circulando en el periodo debido. Si alguna unidad no estuvo circulando, se colocó alguna sanción administrativa, en ese caso nosotros le suspendemos el subsidio a esa unidad. Entonces, justamente estamos en esa revisión técnica desde el Viceministerio de Transporte y también estamos todavía recibiendo algunas de las planillas por parte de los transportistas para ya dar inicio al pago también de la compensación económica para el mes de marzo. Hicieron un llamado a quienes no cumplan con lo establecido, pues serán sancionados conforme a la ley durante los próximos días. Se mantendrán mesas de diálogo a fin de mantener una comunicación constante sobre el avance de la epidemia en el país y probables medidas de prevención. Este es un informe para Noticiero Hechos. Y los profesionales de la salud son quienes hacen todo lo humanamente posible por lograr la recuperación de quienes sufren complicaciones debido al COVID-19. Empresarios del transporte público decidieron que no cobrarán el pasaje a este sector. Juntos podemos salir adelante ante esta pandemia del COVID-19, algo que tienen muy claro los empresarios de la línea de buses y microbuses de la Ruta 52, que a partir de este jueves no cobran el pasaje a todo el personal de salud. Todo cuerpo de salud pues se le está dando el transporte gratis. ¿Cuál es el objetivo? Ayudarles un poco a ellos por la colaboración que ellos están haciendo con el pueblo salvadoreño. Y precisamente estos héroes aplaudieron la medida. Muchos aseguraron que es un reconocimiento a su ardua labor que realizan a diario, sobre todo por la pandemia en la que estamos atravesando. Se puede decir que sí, que nosotros estamos en primera línea atendiéndolos a todos, ¿verdad? En primera instancia, a cualquier persona que llegue, ya sea por consulta común o por consulta de la sospecha coronavirus, ¿verdad? Parece muy bueno porque a veces necesitamos el transporte y... Sin embargo, muchos no sabían de estas disposiciones de los empresarios, pagaban sus pasajes, pero posteriormente era regresado su dinero. Tenemos que subir atrás, pero le hice señas que subir atrás, no me entendió, pero que lo devolví. Sí, ahí está el rotulito ahí, ya vieron. Que hay que llevarlas a ellas, no hay que cobrarles. Es por ello que los mismos motoristas de la ruta de buses y microbuses 52 han colocado páginas en las entradas de las unidades para que todo el personal de salud conozca esta medida y no pague pasaje. La verdad, somos los que estamos frente a la situación que está pasando. Pero también otros de los héroes ante esta emergencia son los agentes de la corporación policial que día a día verifican que la población cumplan con las disposiciones gubernamentales. Entonces lo recomendable es no salir de la casa porque la prevención es nosotros tenemos que tomarla. De ahí el gobierno siento que está haciendo lo que cualquier gobierno del mundo podría haberlo hecho, ¿verdad? Y Dios quiera no lleguemos a la fase 4, ¿verdad? Que eso es ya un desbordamiento de todo. Y sería bueno que nosotros como ciudadanos colaboremos. La iniciativa de no cobrar el pasaje al personal de salud ya no solo es exclusiva de la línea de buses de la Ruta 52, sino también de la Ruta 210, que hace su recorrido de Santa Ana al departamento de Aguachapán para poder aportar un poco a estos héroes de la sociedad. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Todos los días hablamos de la crisis económica que se avecina a raíz de la emergencia generada por el COVID-19. Pero ¿qué pasa con la economía familiar? Escuche usted, vender café o hacer mandados son actividades que están haciendo algunas personas en el Puerto de la Libertad tras perder sus empleos ante la falta de turistas por la emergencia del coronavirus. El periodista Julio Guevara conversó con ellos. Definitivamente no hay Semana Santa. Comercialmente hablando, esta mujer está decepcionada. Es vendedora de mariscos en el Puerto de la Libertad. En este lugar, la Semana Mayor es una de las temporadas más esperadas por la cantidad de turistas que llegan. Pero este año no será así, por la emergencia del coronavirus. Sí, usted puede ver, los puestos están solos, la mayoría. Porque no hay, pues como le digo, no se vende un montón, pues. Y como la fecha que cayó, pues nos afectó mucho porque tenemos el pescado seco, lo tenemos que aguardar. El entorno de estos comerciantes es desolador. Propietarios de algunos puestos incluso han decidido cerrar porque las ventas están malas. Ante todo esto, surge una pregunta. ¿Qué ha pasado con los colaboradores? Con los hombres y mujeres
que se ganaban la vida en estos negocios han tenido que salir a las calles a rebuscarse como de lugar. Un ejemplo son estas mujeres. Se quedaron sin trabajo, pero algo tenían que hacer. Se unieron y decidieron conseguir una carretilla para vender café, atol y pupusas. Saben perfectamente que no tendrían que salir, pero aseguran que en sus casas no hay comida para sus hijos. Y acuerden que la situación crece, pues. Entonces nosotros por lo andamos rebuscando aquí, ganándonos la vida diariamente. Testimonios similares en esta zona abundan. Lo dice esta otra mujer. Trabajaba en un comedor, pero fue cerrado. Su plaza era temporal, así que se quedó sin opción para ganar. Ahora sale a las calles del Puerto de la Libertad a buscar si alguien necesita mandados. Así está logrando conseguir unas monedas. Yo hacía cócteles, comida y servía y cobraba, pero allí ahorita todos los negocios de bebidas están cerrados por el motivo de esto. Las autoridades municipales confirman que la situación es preocupante. Apenas el 25% de los negocios está atendiendo. Por eso en las próximas horas se comenzará a beneficiar a las personas que han salido afectadas por la caída del comercio ante la falta de turistas. Tenemos aprobados 5.000 paquetes de víveres para aquellos restauranteros, tanto meseros, cocineros, vigilantes y comercio informal, que ya los tenemos mapeados. Mientras tanto, quienes aún le hacen frente aseguran que nunca habían pasado una temporada así. Se trata de una Semana Santa que jamás podrán olvidar por los efectos negativos que les está causando la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Además, comerciantes del mercado La Tiendona afirman que hay poca afluencia de personas buscando los alimentos típicos de Semana Santa. Un equipo se trasladó al principal centro de abasto de la capital y nos tiene los detalles en la siguiente nota. Mangos, jocotes, atados de dulce y los tradicionales pescados secos para las tortas son parte de los platillos típicos que todos los salvadoreños deben de tener en Semana Santa, pero que este año no será lo mismo debido a la pandemia del COVID-19. Este pescado está fresquito, solo que usted lo moja, le da más carne. A simple vista, se puede comprobar que no todos degustarán estos alimentos. La afluencia de personas que se registró este Jueves Santos en el mercado La Tiendona de San Salvador fue poca. Pero nosotros entendemos pues de qué es la situación, pero igual nosotros pues gracias al Señor, verdad, hemos tenido un poquito de movimiento y la gente siempre ha venido. Pienso que la tradición no se ha perdido, de verdad, además a pesar de la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, las ventas son bajas, mientras que los costos de los alimentos tradicionales son elevados. Por ejemplo, 7 mangos por $1, 50 jocotes Corona por $1 y el atado de dulce a 75 centavos. Ahorita han subido los precios moderadamente porque ya ayer ya subieron como $2 más. Ahora es último día que ya mañana cierran acá el mercado, entonces creo que eso está afectando también lo que es los precios. En cuanto al precio de los pescados secos varían según su gusto, pero la libra ronda entre los 5 y $7. Este es bagre, este está 5 la libra. Este es robalo, este está 7, el robalo. Y la macarela la tenemos a 7, grande y pequeña, ¿verdad? Hay diferentes precios según sea el peso del pescado. De ahí hay otras clases, ¿verdad? Hay boca colorada, pero ya nosotros ya gracias a Dios ya lo terminamos, ese también ha estado a 7. Y pese a todo esto, algunos de los salvadoreños llegan a último día para realizar sus compras y seguir acatando las medidas de seguridad sanitarias implementadas por las autoridades gubernamentales. A llevar pescados, jocotes, ¿verdad? Para la familia. Dar a la gente pues para que
que compremos de una sola vez para no estar viniendo todos los días, previendo el virus. Es mejor estar en casita. El mercado de mayoreo La Tiendona cerrará sus puertas este viernes debido a la cuarentena domiciliar y la Semana Santa. Esperan que todo se normalice este próximo domingo. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y ponga mucha atención a lo siguiente. Si usted tenía pensado realizar compras este viernes, ponga atención al informe que hemos preparado porque los principales centros de abastos van a cerrar sus puertas. Durante las últimas semanas se ha visto una disminución en las personas que visitan los mercados para abastecer la canasta básica y por el contexto en el que vivimos de prevención por el COVID-19. A esto le sumamos la Semana Santa, que por ser un periodo de vacación, el flujo de consumidores disminuye en gran medida. Ante esta situación, la comuna capitalina decidió cerrar por un día los principales centros de abasto. También hemos tomado medidas de reordenamiento, por ejemplo en los alrededores del mercado central, a manera de que cuando termine la cuarentena se mejore la circulación tanto vehicular como peatonal, se permitan las condiciones para hacer sanitizaciones, para guardar distanciamientos. Julio López, gerente de mercados de San Salvador, recalcó que a partir del sábado los horarios de atención regresarán a los que se mantienen debido a la emergencia nacional. Para los días de Semana Santa, viernes, sábado y domingo, vamos a tener diferentes horarios especiales. El día Viernes Santo, la mayoría de mercados va a estar cerrado, a excepción del mercado San Miguelito y San Jacinto, que van a trabajar en un horario especial. De igual forma, para el día sábado y domingo, aparte del mercado San Jacinto y San Miguelito que van a venir trabajando, se va a sumar el sótano del edificio 9 del mercado central, el mercado mayorista de La Tiendona y el mercado de la colonia Montserrat. Van a ser los que van a estar operando durante el periodo de Semana Santa de viernes a domingo, retomando ya el día lunes todos los mercados en los horarios habituales que hemos tenido durante esta emergencia del COVID-19. Los mercados que aún se mantienen cerrados por la emergencia son el Mercado Belloso, Mercado Sagrado Corazón, Mercado Excuartel y Mercado Tinetti. Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y ante las constantes denuncias de desconexión de Internet y cable, el presidente de la República hizo un llamado a través de redes sociales. Ahí lo tenemos en pantalla. Dijo, las empresas de cable deben dejar de poner cobros en las pantallas de los clientes y amenazar con desconexión. Tienen un acuerdo con el gobierno que deben respetar. Sería conveniente reconectar a todos los que ya les hayan suspendido el servicio antes de que procedamos nosotros. Los arcos desinfectantes se están convirtiendo en una opción que están poniendo en marcha las municipalidades para evitar que ingrese a su localidad el coronavirus. De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. En Zacatecoluca se están tomando medidas para evitar que el COVID-19 ingrese a la cabecera departamental. Conozcamos más en el siguiente reporte de Alfredo Rodríguez. Es un rocío de hipoclorito de sodio, expulsado a presión por medio de unos tubos de PVC. El mecanismo es artesanal y el objetivo es bañar a todos los vehículos que pasan por esta transitada arteria del kilómetro 58 de la carretera del Litoral, jurisdicción de Zacatecoluca, La Paz. La idea ingeniosa es parte de las medidas de saneamiento que implementa la comuna para combatir el coronavirus. Este es un arco que es un tubo al que se le han colocado unas boquillas, hay una bomba impelente y ahí lo que hacemos es una aspersión de los vehículos que van pasando con la solución de hipoclorito. Esto baña prácticamente todo el vehículo. Mientras algunos conductores suben los vidrios de sus vehículos para que no sean salpicados con el desinfectante, los motociclistas corren con menor suerte, pero a pesar de eso, algunos opinan que es una buena medida para evitar la propagación del virus COVID-19. Las medidas son muy buenas, gracias a Dios, y esperamos que no se vaya a dar ningún caso. Y
Pues gracias a Dios la protección que nos están dando es buena, Okay. ¿Se tuvo que mojar? No, sí, mojadito, pero sabemos que vamos bien para nuestra casa. No vamos a llegar con algo para que infectar a las demás personas. Es lo mejor que puede haber. Y es una buena medida, me parece una buena medida. Ajá. ¿Son pocos municipios que están implementando este tipo de acciones? No, yo vengo de Usulután y en Usulután no he visto esto. Yo sé, son pocos los municipios, exacto. Algunas rastras, debido a la cantidad de caña que transportan, no pueden pasar y con la ayuda de la PNC son desviadas al carril contrario, ya que el arco de desinfección mide aproximadamente 5 metros de alto por 4 de ancho y está ubicado en el carril que conduce hacia la ciudad. Recientemente también colocaron uno en la carretera que viene desde San Vicente, informó Alfredo Rodríguez. También le comentamos que en el municipio de Huizúcar, departamento de La Libertad, se instaló un arco sanitario para que las personas que ingresen a esa localidad sean desinfectadas. ¿De qué lado viene? ¿San Salvador o San Salvador? Va a pasar, después de ello, bajar el proceso de sanitización. Este es el protocolo al que se deben someter quienes ingresan al municipio de Huizúcar. Aquí se ha instalado un arco sanitario en el principal acceso para desinfectar incluso automóviles. El día de ayer nosotros implementamos el arco sanitizador gracias al apoyo también de la doctora alcaldesa de San Juan Opico, que nos brindó mucha ayuda. Y como dije, pues hay que aplaudir lo bueno. Hemos replicado este sistema que en muchos municipios se está dando. Estamos aplicando el hipoclorito que nos está abasteciendo la unidad de salud de acá de Huizúcar, en coordinación con la unidad de salud como parte de Protección Civil. Ante el incremento de casos confirmados en el país, la ciudadanía dice sentirse más segura de que su salud no está en peligro de contagio. Para el beneficio de la salud y para prevenir más contagios en El Salvador, creo que es una buena medida el haber hecho estos tipos de arcos. ¿Verdad? Sí, con esto evitamos que el COVID-19 se riegue más por todo el país y evitamos que ingrese al pueblo. Pues es bastante importante, ya que nos ayuda en la prevención. No, pues creo que el tiempo a la hora de si se trata de prevenir es irrelevante perder un par de minutos. Las autoridades municipales también se mantienen vigilantes con la higiene de las personas que ingresan por el cantón San Juan Buenavista y el cantón La Lima. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Cierre de entradas, restricción en el ingreso de colonias son algunas de las medidas preventivas adoptadas en el municipio de Santo Tomás, en donde ya las autoridades registran un caso positivo de coronavirus. Nadie ingresa al municipio de Santo Tomás sin antes ser desinfectado. Estos controles se mantienen en los únicos 3 puntos de acceso que han sido habilitados para ingresar y salir de la zona. Y es que entradas como la de la colonia San Esteban, sobre el kilómetro 15,5 de la autopista Ocomalapa, está cerrada en su totalidad. Otras medidas son la sanitización que estamos haciendo en la entrada del municipio. Estamos cubriendo lo que es la entrada del Terrero, que es una primera entrada, la segunda por el lado de Santiago Texacuangos y la tercera los linderos de Casita con Panchimalco. Eso pues son las primeras acciones que hemos tomado. Excelente trabajo el que están haciendo, la desinfección, ¿verdad?, de los vehículos en la entrada y salida, ¿verdad? Está excelente. El 7 de abril, el municipio de Santo Tomás se sumó a la lista de los lugares con casos positivos de COVID-19. La noticia tomó por sorpresa a muchos y optaron por implementar medidas más drásticas en sus lugares de residencia. Por ejemplo, en la colonia Ermita no se deja ingresar a nadie que no viva en el lugar, y si es residente, debe someterse a un proceso higiénico antes de llegar a la casa. Gracias. Para salvaguardarnos a nosotros mismos, a nuestros adultos mayores y niños,
estamos tomando estas medidas. Estamos organizándonos en grupos, como directiva de la colonia, nos organizamos en grupos para estar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El mensaje también es claro para quienes ingresan a la comunidad Oasis. Nadie que no sea de la zona puede ingresar. El cerrar pues las calles y todo es una medida bien buena, pues buena para poder evitar, ¿verdad? Y no que este virus no se vaya a propagar más. Todas estas medidas tienen como objetivo común evitar la propagación del coronavirus en el municipio, en el que habitan más de 35,000 personas. A estas acciones también se suma la entrega de productos de la canasta básica a familias de escasos recursos. Contiene lo más necesario que se usa en el hogar, ¿no? Arroz, frijoles, azúcar, todo aceite, lo necesario en el hogar, que mucha gente va a estar agradecida de recibir esto, porque en estos momentos que estamos pasando, pues, la gente lo necesita urgentemente. Por la rápida propagación del virus, el llamado es nuevamente a mantenerse en casa y tomar las medidas de higiene necesarias para evitar más contagios. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Hay otros hechos que también son noticia ese día. En el Juzgado de Paz de Nueva Trinidad, esto en Chalatenango, se instaló la audiencia inicial en contra de un hombre identificado como Francisco Alberto Martínez, quien está acusado del delito de feminicidio agravado en contra de Silvia Yesenia Mengíbar. El juez decretó que continúe detenido mientras la Fiscalía General de la República avanza en las investigaciones. El crimen de la joven de 25 años se registró el pasado 1 de abril, cuando regresaba a su casa luego de trabajar. Francisco Alberto fue detenido horas más tarde. La Fiscalía pide una condena de 50 años para este hombre. Otro feminicidio. Y un supuesto miembro de pandillas falleció en un enfrentamiento armado entre agentes de la PNC e integrantes de estructuras delincuenciales cuando estaban reunidos aparentemente planificando hechos delictivos. En este suceso que se registró en San Rafael Cedros, otro sujeto fue detenido en el lugar. También se conoció que se decomisó una pistola 9 milímetros y varios aparatos celulares. Revisemos información de cómo está viviendo Centroamérica esta emergencia con el COVID-19. En Costa Rica, los casos de esta enfermedad superan ya los 500. La periodista Pilar Acuña nos informa desde ese país. Pilar, un gusto escucharte. Hola, ¿qué tal? Saludos desde San José, Costa Rica, un país que al igual que el resto del mundo vive una Semana Santa muy inusual definitivamente para la historia, por la pandemia que está viviendo el planeta, pero también por las medidas de aislamiento social y de restricción vehicular cada vez más estrictas, y muy especialmente en esta semana, cuando normalmente los costarricenses viajan a las playas, a sitios turísticos, y esta vez se les ha pedido a todos los que puedan, con muy contadas excepciones, que se queden en casa. La restricción vehicular aplica para todos los vehículos, excepto personas que estén trabajando, y esto tiene que estar muy justificado por cartas de sus empresas, por supuesto personal también de emergencias, y muy pocas excepciones. Vamos al recuento de los datos a hoy. Costa Rica tiene 539 pacientes confirmados, 37 más en un solo día, es una cifra bastante alta. Los contagiados tienen entre 1 y 87 años. Hay 3 personas fallecidas, 2 adultos mayores de 87 años, y también este miércoles se dio la noticia de un hombre de 45 años que falleció a causa del COVID-19 sin factores de riesgo. Él habría contraído esta enfermedad en un viaje a Estados Unidos. Hay a la fecha 30 personas recuperadas y 5.759 casos descartados. Muy importante la información que da hoy el Ministerio de Salud, diciendo a qué se puede deber este pico alto de 37 contagios de ayer para hoy. Respondería a una salida masiva que hicieron los costarricenses hace más o menos 6 días, cuando se anunciaron estas medidas mayores de restricción, y la gente salió a los supermercados, a los centros de abasto a comprar, y ahí se dieron aglomeraciones que podían ser la causa de estos contagios. Escuchamos lo que explicó al respecto el ministro de Salud, Daniel Salas. Y eso es importante porque hemos prometido y hemos cumplido con esa consigna de ser completamente transparentes. Así que para que las personas sepan
que sí tuvimos un incremento importante de casos, no de los hospitalizados, pero sí los casos totales, y posiblemente esto se pueda explicar un poco porque recordemos que el virus tiene un periodo de incubación de más o menos 5 días, 6 días, y que cuando nosotros indicamos el viernes anterior que se iban a tomar las medidas de restricción de placa y demás, de los cierres de algunos establecimientos, vimos un comportamiento lamentablemente que no debió haberse dado porque ya indicábamos que no había ningún faltante de insumos para la gente y tuvimos una aglomeración muy importante en supermercados, en diferentes tiendas, el viernes especialmente. Explicarles también que el gobierno habilitó hoy un sistema para dar subsidios a los más afectados a través de la página web proteger.go.cr. Será un apoyo por 3 meses de unos 150.000 colones, esto es más o menos $260, para aquellas personas que hayan perdido su trabajo o que tengan sus salarios rebajados al 50%. Con esto el gobierno prevé ayudar a unas 680.000 personas. Lo más golpeado en el país es el sector turismo, pero en general la actividad económica está paralizada en muchos campos y hay muchas empresas que han tenido que cerrar, despedir o recortar sus salarios. Este es el panorama que tenemos desde San José, Costa Rica. Es un reporte de Pilar Acuña para la RNA. Gracias, Pilar, desde Costa Rica. Y ahora nos trasladamos hasta Ecuador. Vamos a saludar a la periodista Marilyn Jaramillo. Ella nos tiene más información, actualizaciones de hecho de lo que está pasando en esa nación suramericana. Buenas noches, adelante. ¿Qué tal, compañeros en estudios? Desde hace 41 días que se dio a conocer el primer caso de coronavirus en el Ecuador, hasta el momento se registran 4.965 casos confirmados a escala nacional, incluido Galápagos. Es decir, a lo largo de estas últimas 48 horas ha habido un incremento de casi 1.000 casos positivos en las 24 provincias del país. La cifra de víctimas mortales también se ha incrementado. Para hoy se contabilizan 272 fallecidos por COVID-19. Las provincias más afectadas, en primer lugar, se encuentra la provincia del Guayas con 3.384 casos, seguido de Pichincha con 494 casos, Los Ríos 193 casos, Manabí 159 casos y Azuay 116 casos. Lamentablemente la provincia del Guayas sufre de un colapso en el sistema sanitario y funeral. Por ejemplo, en la provincia del Guayas no hay ataúdes para poder enterrar a los fallecidos por COVID-19 y únicamente se encuentran ataúdes de cartón prensado o ataúdes fabricados de madera. Y si una familia puede encontrar un ataúd en las funerarias, este llega a costar incluso hasta 3 veces más del precio establecido. La desesperación también se está apoderando de los guayasenses. A lo largo de los últimos días hemos podido evidenciar a través de redes sociales principalmente que existen familias completas que están tratando de sacar a sus familiares fallecidos de la provincia del Guayas y trasladándolos hasta otras provincias. Hoy, por ejemplo, se puede evidenciar una familia completa que estaba buscando sacar de la provincia del Guayas hasta otra provincia los restos mortales de uno de los suyos, haciéndolo pasar por dormido. Este vehículo fue detenido en un control militar y de inmediato tomó procedimiento la Policía Nacional. Pero en medio de esta emergencia sanitaria que vive el país, además, hoy se dio a conocer la carta de renuncia del presidente del directorio ejecutivo del IES, Paul Granda. Si bien es cierto, Paul Granda había presentado su renuncia al cargo el pasado 7 de abril, esta renuncia aún no ha sido aceptada por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. La salida del cargo de Granda ocurre después de haberse destapado el escándalo por los sobreprecios de las mascarillas y los reclamos de médicos y enfermeras por la falta de insumos médicos para poder atender a los pacientes víctimas del coronavirus. Cabe recalcar que el 70% de las actividades económicas ecuatorianas están suspendidas y tan solo el 30% está funcionando, pero a medias. Y para completar el panorama de lo que ocurre en Ecuador el día de ayer, ocurrió un deslave de grandes proporciones que afectó a varias tuberías, por ejemplo al oleoducto transecuatoriano SOTE, al oleoducto de crudos pesados y al poliducto Chuchufindi-Quito. Lamentablemente por esto, Ecuador ha tenido que suspender de manera gradual
gradual subproducción de petróleo, ocasionando además graves daños ambientales, esto en la provincia del Napo y en la provincia de Sucumbíos. En estas dos provincias, los ríos se han visto lamentablemente contaminados por los derrames de petróleo. El gobierno ha aceptado su responsabilidad. Se espera que estos ductos estén listos y estén operando en al menos 3 semanas. Este es el informe desde Quito, Ecuador, para Alba Visión, informó Marilyn Jaramillo. Bien, gracias por el informe desde Ecuador. Ahí conocíamos parte de las realidades que está viviendo esa nación que ha sido duramente golpeada por el COVID-19. Sí. Vamos a ir a una pausa, Roxana. Así es, pero antes de ir a esa pausa les queremos hacer una invitación, y es que la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios lanzó su primer curso en línea enfocando en la comunicación ha sido enfocado, mejor dicho, en la comunicación no verbal. Esto con el propósito de apoyar a la comunidad educativa y quienes estén interesados en aprovechar al máximo este tiempo de cuarentena. Entonces lo pueden hacer ingresando de forma gratuita desde cualquier dispositivo móvil o computadora a la plataforma de la escuela, Manuel, de la Red Salvadoreña de Comunicaciones. Así es, ustedes tienen que entrar a www.escuelarsm.com. Se van directamente al aula virtual y ahí a sacar el mayor provecho de las herramientas tecnológicas que están ahora a disposición de los estudiantes. Con las noticias internacionales, contarles que los hispanos son una de las comunidades más afectadas negativamente por el coronavirus en Nueva York, donde condados como Queens han registrado el mayor número de casos fatales desde que se inició esta pandemia. De las más de 6.200 muertes por coronavirus registradas hasta la tarde del miércoles en el estado, por lo menos 4.009, según cifras oficiales, se dieron en la ciudad de Nueva York, donde, según el alcalde Bill de Blasio, los latinos son los más afectados por esta dolencia. Lo que hemos aprendido es que las muertes debido al COVID-19 en la ciudad, en primer lugar, han afectado a la comunidad hispana con el 34% de las muertes. Esa comunidad es aproximadamente el 29% de todos los neoyorquinos en términos de población, pero cuentan por el 34% de los fallecimientos. Y de nuevo, esta es información preliminar. El concejal municipal que representa al Bronx, Fernando Cabrera, en conversación vía FaceTime, analizó esta información. El problema es que nuestra gente, nuestros latinos, son los que están al frente de esta crisis, son los trabajadores esenciales, son los que están trabajando en los supermercados, son las enfermeras, los enfermeros, son aquellos que están trabajando en NTA, en las guaguas. Es nuestra gente que son los héroes. Más de 33 trabajadores del servicio de trenes subterráneos y buses de la ciudad han muerto, según esta entidad pública, mientras el gobernador Andrew Cuomo se comprometió a buscar respuestas al porqué de este impacto. Vamos a hacer más pruebas en comunidades minoritarias, pero no solo para detectar el virus. Realmente obtengamos investigaciones y datos que puedan informarnos sobre por qué tenemos más personas en comunidades minoritarias, más personas en ciertos vecindarios, por qué tienen tasas más altas de infección. Tenemos enfermedades crónicas y los problemas inherentes, pero ¿qué más influye? Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. ¿Y sabía usted que en las últimas 24 horas en Estados Unidos se han reportado al menos 1.783 muertes por COVID-19? Mientras tanto, en medio de la crisis, también crece la tasa de desempleo en esta nación. El presidente Donald Trump se mostró confiado este jueves en la distribución y abastecimiento de medicamentos, insumos y equipo de protección a los hospitales del país, contradiciendo así un informe del Inspector General de Estados Unidos en donde se especifica que 300 hospitales de Estados Unidos sufren escasez de medicamentos ante el embate del COVID-19. Trump insistió en que en los próximos días los hospitales recibirán equipo en un total de 5 millones, entre ellos máscaras, y todo esto como parte de la producción masiva ordenada por medio de un decreto ejecutivo. De la misma forma, la cifra de muertos por la pandemia continúa imparable
Aquí en Estados Unidos, en este momento, 16.267 muertes se registran en toda la nación, según la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo a la institución, solo en Estados Unidos hay más de 465,000 casos. Mundialmente, esa suma sobrepasa el 1,5 millones y las muertes llegan a 95,000. Ciudades como Chicago y Detroit continúan siendo el foco de nuevos casos y muertes. Solo en Chicago, las autoridades informaron de que en una prisión más de 400 privados de libertad han dado positivos al coronavirus, creando una verdadera emergencia en el sistema de salud de la ciudad. Y cifras impresionantes. El Departamento de Trabajo informó que 6,6 millones de estadounidenses han solicitado seguro de desempleo. El total, dice el departamento, más de 17 millones de personas en este momento desempleadas en todo Estados Unidos. Desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América. Y España registró hoy un tímido descenso del número diario de muertos por el coronavirus, pero superó la barrera de los 15.000 fallecimientos mientras aumenta la crispación por la gestión gubernamental de la crisis. Hola, muy bueno. La cifra total de muertes por la pandemia del nuevo coronavirus en España superó las 15.000. Sin embargo, el balance diario registró un tímido descenso el jueves, luego de 2 días consecutivos al alza. El número total de fallecidos en el día de hoy acumulados son 15.238 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 683. No obstante, los balances son cada vez más discutidos, dado que podrían subestimar la mortalidad total al incluir únicamente a quienes dieron positivo para la pandemia, cuando estas pruebas no se practican a todos los casos sospechosos. Las autoridades de la región de Madrid reconocieron el miércoles que el número de fallecidos en residencias de ancianos podría quintuplicar la cifra oficial, ya que se han excluido a casi 3.500 decesos con síntomas de la enfermedad. Las discrepancias se manifestaron durante una sesión en el Congreso para ratificar la prórroga hasta el 25 de abril del confinamiento iniciado a mediados de marzo. Los datos, con toda la prudencia que lógicamente podamos expresar, son alentadores. Díganos si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales, porque eso sería de extraordinaria gravedad. El gobierno defiende que este cálculo es más inclusivo que el aplicado en otros países del entorno y que corresponde a las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud. El primer ministro británico Boris Johnson, que lleva 4 días hospitalizado con COVID-19, salió de la unidad de cuidados intensivos y va a seguir su recuperación en un hospital de Londres. El primer ministro británico Boris Johnson dejó el jueves la unidad de cuidados intensivos. Internado hace 4 días por el nuevo coronavirus, el político continuará su recuperación en el Hospital St. Thomas de Londres, según anunció un portavoz de Downing Street. El ejecutivo ha insistido en que Johnson no necesitó respirador y no se le diagnosticó neumonía, pero comentarios como que se sentó en la cama y conversó hicieron pensar que había llegado a estar bastante afectado. Johnson anunció que tenía COVID-19 el 27 de marzo e inmediatamente se puso en cuarentena en su apartamento, pero los síntomas persistentes obligaron a su hospitalización. El primer ministro fue muy criticado por haber tomado medidas de distanciamiento social más tarde que sus vecinos europeos. Fue hasta el 23 de marzo que ordenó al país quedarse en casa. Si se recupera rápidamente, podría incluso participar en la próxima decisión crucial que debe tomar el Ejecutivo, prolongar el confinamiento que ha sido menos estricto que en otras naciones. Han sido casi 3 semanas y estamos empezando a ver el impacto de los sacrificios que hemos hecho. Pero las muertes siguen aumentando y no hemos alcanzado el pico del virus. Así que es muy pronto para levantar las medidas que tomamos. Los británicos están autorizados para ir a trabajar en caso necesario, hacer compras, ir al médico y hacer ejercicio al aire libre, algo que aprovechan visiblemente llenando parques. Con la llegada de las vacaciones de Pascua y el buen clima, las autoridades temen que proliferen viajes y días de campo e insisten en que la gente se quede en casa. Y la pandemia del coronavirus provocará la peor caída económica desde la Gran Depresión de 1929. Esto lo estimó hoy la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien advirtió además que países emergentes y pobres como los latinoamericanos corren un gran riesgo.
worst economic fallout since the Great Depression. La pandemia del nuevo coronavirus provocará la peor caída económica desde la Gran Depresión de 1929. Así lo estimó el jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Hace solo 3 meses esperábamos un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de nuestros países miembros en 2020. Hoy ese número ha cambiado de rumbo. Ahora proyectamos que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año. Per capita income growth this year. La jefa del FMI destacó que el mundo está confrontando a una crisis sin igual y advirtió además que países emergentes y pobres como los de América Latina corren un gran peligro. Estimamos que las necesidades financieras externas brutas de los mercados emergentes y los países en desarrollo ascienden a billones de dólares y que solo pueden cubrir por sí mismos una parte de eso, dejando brechas residuales de cientos de miles de millones de dólares. Necesitan ayuda con urgencia. La economista recordó que la capacidad de préstamo del organismo es de $1 billón y que la entidad está respondiendo a llamados sin precedentes de financiamiento de emergencia. El FMI tiene previsto publicar el martes próximo el informe completo con sus previsiones económicas. Queremos contarles que policías colombianos visitan barrios en Bogotá y dan clases de Zumba, clases de Zumba para animar y entretener a los habitantes que están en aislamiento, este aislamiento obligatorio decretado por el gobierno para detener la propagación del COVID-19. Veamos las imágenes. Yo no tengo culpa, no señor, yo no tengo culpa. Zumba para aliviar el confinamiento. Las clases de baile forman parte de la campaña Somos Uno, Somos Todos, dirigida por la Policía Nacional de Colombia, que busca generar momentos de alegría y promover la salud física y mental de los habitantes de Bogotá. La vida es un carnaval y de eso se trata, de que las personas traten de pasar esta cuarentena de una manera positiva, alegre, siempre compartiendo con sus seres queridos con la mejor actitud. Las clases de Zumba se llevan a cabo 3 veces al día. Me pareció muy agradable, muy bonito, un gesto muy bonito de la policía que venga a estar la gente como para que tengan conciencia de que no deben de salir de la casa. No estamos solos, simplemente que estamos atravesando por un momento que necesita y necesitamos todos de cuidarnos en salud, porque una vez pasemos este momento, volvemos nuevamente a integrarnos. El presidente Iván Duque extendió el lunes el aislamiento obligatorio hasta el 27 de abril, en un intento por evitar más infecciones y preparar el sistema de salud para el pico de la enfermedad. Mientras tanto, la policía ofrece pasar este difícil momento de una manera más divertida, bailando. Bien, no hay tiempo para aburrirse. Definitivamente siempre hay algo que hacer y qué bien por esa labor que hacen estos elementos de la policía colombiana de alegrar a las personas que están en cuarentena. Lo hemos visto también en España, muchos policías se dedicaron a animar a los niños. Con y Baby hasta a Shark, cantar para ellos. Cantando el Baby Shark. Pero, ¿saben qué pasa? Que en España y en Colombia la gente ya no sale de sus casas, sino que se queda ahí. Entonces, obviamente, los cuerpos policiales, ¿verdad? Y las autoridades, entonces, de esta manera se desestresan ellos y también ayudan a desestresar a la gente que no sale de su casa si no tiene una razón necesaria para hacerla, como por ejemplo, ir a comprar comida, trabajar, ir al médico. Pero no, hay gente que hasta va a la playa, Manuel. Sí. Bueno, van a tener pues, un largo periodo de espera, como decían las autoridades, en los centros de aislamiento. Hay que acatar las recomendaciones, no hay que verse en este tipo de situaciones. Definitivamente, si usted tiene la oportunidad de compartir con su familia y no tiene necesidad de ir a la calle, quédese en su casa. Así nos despedimos en esta noche de jueves. Estamos en la víspera ya del Viernes Santo para toda la comunidad católica. Definitivamente que va a ser un día de conmemoración de la vida y muerte de Jesús de una forma diferente. Así es que, bueno, hagamos eso, reflexionemos, ya que alguien decía, pues hoy todo el mundo no va a ir a la playa, se va a quedar en su casa y va a dedicar tiempo a reflexionar sobre la vida. Hagámoslo hoy que tenemos la oportunidad con la familia. Claro, aproveche estar en su casa, Bueno,
Buenas noches. Hasta mañana. Nos despedimos.